¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el título, vamos a estar hablando acerca de cómo se considera el Papa. En realidad vamos a estar analizando lo que dice un sacerdote católico de cómo se considera el Papa en el catolicismo romano, cómo debe considerarse al Papa en el catolicismo romano, algo que en estos últimos tiempos está generando mucho conflicto. ¿Por qué? Porque hay un gran sector de la Iglesia Católica que considera al Papa que no está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿sí? Que no está siendo utilizado por Dios, sino que está yendo en contra de la misma Iglesia Católica. Hay muchos conflictos en las noticias que ustedes van a ver, que hay remoción de obispos, remoción de cardenales, que incluso el mismo Opus Dei, que es una organización que vamos a mencionar ahora, se le ha quitado una cierta independencia que tenía, ¿sí? En los últimos años. Entonces es interesante esto porque, y yo creo que este video nos sirve tanto a católicos como a protestantes y a todo cristiano sincero que busque conocer de las Sagradas Escrituras y conocer de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica existe una idea, un dogma, una creencia de que el Papa es infalible, ¿sí? De que el Papa no puede fallar. Sin embargo, la historia, obviamente, como todo ser humano, los papas han fallado y fallarán, y muchas veces actuarán en contra de Dios de manera abierta y declarada, ¿sí? Así que es algo que nos llama a la reflexión acerca de cuáles son nuestras creencias, y creo que también nos sirve a todos los protestantes que también endiosamos a personas y muchas veces seguimos a lo que dice un pastor, un predicador, como si fuera un papa o como si fuera un representante de Dios infalible, y sabemos que esto no es así. Pero yo quisiera compartir con ustedes lo que dijo en su momento el sacerdote católico José María Escrivá de Balaguer, que hoy es considerado santo por la Iglesia Católica, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, o sea que hoy sería San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, una organización que no solamente trabaja por medio de sacerdotes, sino también por medio de laicos, que mueve mucho dinero, mucha influencia, ¿sí? Y que tiene que ver con la difusión, ¿no? del pensamiento católico en diferentes ramas, sobre todo en el ámbito de la educación, y hay una especie de contienda o de división entre lo que sería el Opus Dei, que sería el sector conservador de la Iglesia Católica, y lo que sería la teología de la liberación traída por los sacerdotes jesuitas, ¿sí? Y encarnado especialmente en el Papa Francisco, que ha sido, digamos, favorable a casi todos los regímenes de izquierda de América Latina y se ha distanciado de los sectores más conservadores, digamos, con respecto al catolicismo. O sea que existe esta división dentro de la misma Iglesia Católica, pero lo que van a escuchar ahora es cómo es considerado el Papa por un sacerdote que no es cualquier sacerdote, sino que es un santo hoy canonizado. José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, es fundador del sector más conservador o del ala más conservadora de la Iglesia Católica, ¿sí? Sin embargo, habla de que no se le puede cuestionar absolutamente nada al Papa, y el Papa debe ser simplemente amado, respetado, y no se le puede cuestionar absolutamente nada. Y yo quiero que presten atención a la categoría que se le asigna al Papa dentro de la Iglesia Católica. Creo que lo que va a decir José María Escrivá de Balaguer es una voz autorizada dentro de la Iglesia Católica. No estaría hablando yo de lo que yo pienso sobre lo que los católicos creen, sino que realmente sería una voz autorizada dentro del catolicismo para explicar el lugar que ocupa el Papa de Roma en el pensamiento católico, y también llevarnos a una reflexión a cada uno de nosotros acerca del lugar en el cual ponemos a los seres humanos en nuestra obediencia, en nuestra vida devocional, en nuestras decisiones personales. Muchas veces seguimos a los hombres, y porque los hombres hacen o dejan de hacer tal cosa, nosotros lo hacemos y creemos que eso está bien. Y por más consagrada que sea una persona, evidentemente tenemos que tomar decisiones personales, nuestra salvación es individual, y vamos a presentarnos solos, solitos, con nuestra alma delante del trono en el día del juicio. Así que me gustaría que ustedes puedan escuchar las palabras de este santo de la Iglesia Católica, San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, hablando acerca del papel que ocupa el Papa para los católicos romanos. Presten atención. El Papa es el vicecristo. El Papa es Pedro. Fíjense, el Papa es el vicecristo, el Papa es Pedro, una continuidad del apóstol Pedro. El Papa es el representante de Dios en la tierra. Bueno, esto no puede ser más claro, ¿no? El Papa es el representante
de Dios en la tierra. La voz del Papa es la voz de Dios, sí, en otras palabras. Nuestro amor de cristianos tiene que ser así. Jesucristo, María Santísima, San José el Papa. Fíjense cómo debería ser nuestro amor de cristianos según dice este sacerdote. Jesucristo, en primer lugar, María Santísima, después viene San José y después viene el Papa. Qué interesante esto, ¿no? Ustedes fíjense que la Biblia presenta que el Padre de Cristo es Dios, ¿sí? A Jesucristo se lo llama el Hijo unigénito de Dios. O sea que podríamos nosotros como cristianos pensar que tenemos que amar a Dios y amar a Cristo. Pero fíjense que en el pensamiento católico Dios, Cristo, el Espíritu Santo son todos la misma cosa, forma todo parte del mismo Dios. De hecho, a María, por ser madre de Jesús, se la llama Madre de Dios. Muy interesante esto. Pero fíjense la escalera que establece este sacerdote. Jesucristo, primeramente, María Santísima después, San José, que vendría a ser el esposo de María, y el Papa. Esta es la jerarquía que por lo menos establece este sacerdote acerca de hacia quién debería ir nuestra reverencia, nuestra veneración, nuestra obediencia, etc. Pero ya decir no, que el Papa es el representante de Dios en la tierra, quitándole el lugar al Espíritu Santo, que es el verdadero representante de Dios en la tierra, representa a Cristo, Cristo es el único que puede representar y reflejar al Padre cabalmente. Poner al Papa como representante de Dios en la tierra es demasiado, ¿no? Porque evidentemente si el Papa dijera tal cosa, tendríamos que tomarlo como que viene de Dios, y acá viene un gran conflicto con, por lo menos con todos los seguidores del Opus Dei o los que son seguidores de la ala más conservadora de la Iglesia Católica, que hoy están detestando todo lo que dice el Papa, a menos que acepten, que admitan, que reconozcan que el Papa no es infalible y que nunca lo fue. Algo que también obviamente es una creencia católica, a menos también que se admita quizá que este hombre no era un santo y que se podía equivocar y que lo que él está diciendo ahora es un error. Pero bueno, se generan una serie de conflictos con estas declaraciones, ¿sí? Sobre todo por la situación actual que estamos viviendo con el Papa Francisco. Pero vamos a seguir escuchando. El Papa por encima de todo. ¿Y si el Papa es antipático? Pues aunque lo sea, si alguna vez se diera ese caso. ¿Y si el Papa... ¿Qué eres tú? ¿Quién eres para juzgar al Papa? No podemos juzgar al Papa, tenemos que amarlo y basta. Fíjense qué interesante, ¿no? El Papa por encima de todo, no podemos juzgar al Papa, tenemos que amarlo y basta. No podemos juzgar las cosas que dice o que hace, si están bien o están mal. Y esto es un gran conflicto ahora para los católicos, porque hay muchos católicos conservadores que están juzgando como equivocado lo que hace el Papa. Al final, ¿el Papa es infalible o no? ¿Se le puede juzgar al Papa o no? ¿Se puede equivocar o no? Bueno, esto genera realmente una serie de conflictos en las creencias católicas que nos ayudan a nosotros a reflexionar y a poner a los hombres en su verdadero lugar, ¿no? Todo ser humano, incluso los reyes de la tierra, reyes que fueron establecidos por Dios, como el rey David, tenían que ser corregidos y amonestados. ¿Quién podía discutir que el rey David había sido establecido por Dios y había sido llevado por Dios al trono? Nadie podía discutir eso. Sin embargo, el profeta Natán fue allá a decirle que él se había equivocado. ¿Quién podía discutir que el rey Saúl había recibido el Espíritu Santo cuando profetizó con los profetas y fue llamado por Dios a ser rey? Sin embargo, el profeta también fue a amonestar al rey Saúl. Los hombres son falibles, los hombres se pueden equivocar. No hay representante vitalicio de Dios en la tierra. Podemos quizá en un momento hablar de parte de Dios, pero también en otro momento hablar por parte del diablo, como pasó con Pedro. ¿Sí? En Mateo 16, ustedes lo pueden leer, Pedro en un momento habla de parte de Dios, ¿sí? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Y al rato Pedro dice, no vayas para allá, no sea que te quiten la vida. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Justamente cuando el sacerdote, ¿no? José María Escrivá de Balaguer, dice que el Papa es Pedro, eso debería ser una gran amonestación para todo católico. Si el Papa es Pedro, el Papa se puede equivocar. El Papa puede hablar de parte de Satanás porque Pedro habló de parte de Satanás. En el mismo párrafo, en el mismo momento en que habló de parte de Dios, después habló de parte de Satanás, con lo cual debería hacernos reflexionar. Si el Papa es Pedro, se puede equivocar, ¿sí? Y sí hay que juzgarlo. O sea, no juzgarlo en el sentido de una condenación, pero podemos decir, no estoy de acuerdo con el Papa está equivocado.
el Papa está cometiendo un error, el Papa está predicando acerca del pecado, está promoviendo el pecado, ¿sí? Como está sucediendo ahora que hay una gran división en la Iglesia Católica porque el Papa autorizó la bendición de parejas del mismo sexo y cosas por el estilo. No me voy a meter mucho en ese tema porque hay 20.000 detalles, ¿no? Y entonces uno tiene que ponerse a leer todos los documentos. Es uno lo que uno ve en los titulares, pero sí ve una reacción fuerte entre católicos conservadores y católicos más liberales. Entonces, dice, no podemos juzgar al Papa, tenemos que amarlo y basta, dice José María Escrivá de Balaguer. ¿De acuerdo? Y después rezar para que sea simpático, para que haga las cosas bien, etcétera, ¿verdad? Bueno, y quererlo como queremos a nuestra mamá y a nuestro papá cuando es viejecito y cuando es medio inválido, etcétera. Igual, lo mismo. Bueno, hay algo que tenemos que reconocer, los protestantes, sobre todo a mí que me gusta mucho la oratoria y me gusta mucho la manera en que se presentan las verdades de la palabra de Dios. Algo que tenemos que reconocer es la habilidad que tiene el clero católico, no todos, pero muchos de ellos, por lo menos los más reconocidos como fue este sacerdote, la habilidad que tiene el clero católico para, con un estilo ameno, con un aire de simpatía, con palabras muy suaves y muy bonitas, como lo suele hacer también el Papa Francisco, presentar engaños tan mortíferos como lo son, la confianza en un hombre de manera infalible, como es, ¿no?, la infalibilidad papal. Él está presentando básicamente la infalibilidad papal al Papa como el representante de Dios en la tierra, que es algo totalmente antibíblico, contrario a las Escrituras, pero lo está presentando de una manera tan amena que todos quedan convencidos, todos quedan realmente hechizados, ¿sí?, con esta predicación. ¿Cuántos de nosotros no sentimos cierta simpatía por la manera que él tiene de presentar? Por supuesto que sí, toca los sentimientos. Esa es la habilidad que tiene muchas veces el orador para llevar a la iglesia a cometer un error, ¿no?, a ir en contra de las Escrituras. Y obviamente yo no me voy a quedar con lo que hemos escuchado acá acerca de la postura que tiene la Iglesia Católica sobre el Papa. Me gustaría que ustedes puedan reflexionar. Si llegaste a este video, considera que quizá Dios te esté hablando en este momento, pero me gustaría compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que creo que es muy puntual, que es muy apropiado para esta reflexión que estamos haciendo ahora. Esto se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante. Esta es una reprensión que está teniendo Cristo hacia los escribas y fariseos, que eran los líderes espirituales de aquella época. Podríamos decir que eran los pastores, que eran los sacerdotes, que eran los que enseñaban la Biblia, ¿no? Entonces fíjense cómo Jesús quería remarcar que todos esos maestros eran falibles, que todos los seres humanos tienen una posición de subordinación a Dios y que son falibles, que pueden fallar, que no tenemos que poner nuestra confianza en ellos, que no tenemos que hacer todo lo que ellos digan, que no tenemos que seguir lo que ellos enseñan a pie juntillas sin consultar la palabra del Señor, que nuestra obediencia se debe a la palabra del Señor. En Mateo capítulo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Lo primero que destaca Jesús es que estos escribas y fariseos enseñaban la ley de Moisés en la cátedra de Moisés, enseñaban lo que estaba escrito en la ley, pero ellos no obedecían lo que estaba escrito en la ley. Por lo tanto decía, lo que ellos digan que guardéis, guardadlo, pero no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. O sea, todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés tenía que ser obedecido, pero no tenían que hacer como ellos hacían. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Fíjense lo que menciona acerca de estos fariseos. Ellos amaban ser reconocidos como líderes espirituales y amaban ser llamados rabí, rabí. Pero vosotros, y esto es para nosotros, hermanos, para vos que estás viendo este video, no importa si sos católico, evangélico, protestante, adventista, lo que vos quieras, no importa cuál es tu denominación. Estas palabras son para vos, de Jesús. Dice, pero vosotros, o sea, si sos discípulo de Jesús, esto es para vos.
vosotros no queráis que os llamen rabí, o sea, no quieran que se llamen rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Fíjense, no tenemos que ser llamados maestros. Obviamente que está el don de la enseñanza, ¿no? Dios le da el don de maestro a alguien, el don de pastor o de apóstol o de lo que fuera a las diferentes personas, pero no somos llamados así. No es nuestro título, para que no nos engrandezcamos, ¿sí? Uno solo es nuestro maestro, que es el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Fíjense qué interesante esto. Si ustedes van a la etimología, ¿no?, de la palabra papa, que se usa para referirse al Papa de Roma, y también el título que usan todos los sacerdotes católicos, se le llama Padre. Esto significa Padre. Jesús dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Fíjense que exalta a Cristo. Uno solo es vuestro Maestro, el Cristo. Y uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea, habla de Dios el Padre y habla de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Estará bien, estará correcto llamar Padre o Papa a alguien? ¿Estará bien decir que ese alguien es representante de Dios en la tierra y que no se le cuestiona y que todo lo que él diga es verdad? ¿Estará bien eso? Evidentemente no. Nadie debe ser llamado en la tierra Padre o Papa, y nadie debe ser llamado Maestro, ¿sí? Porque uno solo es el Maestro, que es Cristo. Y luego sigue toda una seguidilla de ayes, ¿sí? Ay de vosotros escribas, ay de vosotros fariseos, etcétera, etcétera. Bueno, por una serie de cosas que ellos hacían que deshonraban a Dios, ¿no? Con sus fallas, con sus faltas. Así que podemos ver en estos pasajes que hay verdaderamente un problema en esta comprensión que tiene el catolicismo romano acerca de la persona del Papa. Esta visión de que el Papa es infalible, de que el Papa no puede errar. De hecho, hay una creencia de que la Iglesia no puede errar, y sobre todo esta visión, ¿no?, de que está Cristo, María, San José, y después está el Papa, y que el Papa está por encima de todos, cuando Jesús dice, todos vosotros sois hermanos, uno solo es vuestro Maestro el Cristo, uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Yo quisiera saber, en los comentarios que ustedes me dejen, sus opiniones al respecto. ¿Qué opinan sobre esta visión católica? Y si hay hermanos católicos también que están viendo este video, ¿qué opinan sobre esta visión católica de la infalibilidad papal? Y qué opinan sobre todo de lo que está sucediendo con el actual Papa, ¿sí?, que es el Papa Francisco, que no viene del ala conservadora del Opus Dei, sino que viene de un ala más liberal de los jesuitas. ¿Y qué opinan si realmente el Papa es infalible o no? Y si deberían ya los católicos abandonar esta creencia de la infalibilidad papal, visto y considerando que hay tantas contradicciones, ¿no?, con lo que dice un sacerdote como José María Escrivá de Balaguer y con lo que está sucediendo actualmente en el seno de la Iglesia Católica. Los leo en los comentarios, por supuesto. Siempre todos los comentarios se deben hacer con el máximo de respeto, porque estamos tocando temas delicados que tienen que ver con las creencias muy íntimas de las personas, de las cuales obviamente todas son respetables en el sentido de que nadie va a insultar ni degradar a otra persona por creer distinto, pero obviamente son puestas sobre la mesa para analizarlas a la luz de las Sagradas Escrituras, y en ese contexto de respeto espero poder ver todos sus comentarios. Déjenme saber qué piensan. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal porque voy a estar subiendo videos como estos bastante seguido. Y Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias por llegar hasta el final. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. El milenario conflicto entre el bien y el mal está a punto de concluir. Descarga tu libro El conflicto final para poder decidir de qué lado estarás. Descárgalo gratis en elconflictofinal.com.